Comparecieron Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitro de la Real Federación Española de Fútbol, y los árbitros internacionales Carlos del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez. Afirman, el índice de acierto de nuestros colegiados está siendo muy elevado. No entraron en detalles sobre las polémicas ayudas arbitrales al Real Madrid. Nos gusta salir humildemente a reconocer aquellas cosas que consideramos que nos hemos equivocado. Nos parece correcto salir públicamente a decir que nos hemos equivocado en algunas acciones, con la misma honestidad y orgullo el reconocer todas aquellas acciones en que los árbitros han estado acertados y que sin duda son la inmensa mayoría. Sin más dilación, nos gustaría compartir este análisis de la temporada, hablando de los aspectos positivos. Dentro de esos aspectos positivos, sin lugar a dudas, lo más importante en el fútbol y sobre todo en el fútbol profesional es el acierto, que los árbitros estén acertados, y los índices de acierto de nuestros árbitros y nuestros árbitros asistentes, sin lugar a dudas, como luego mostraremos, están siendo muy elevados. La sanción del juego brusco grave y las conductas violentas consideramos otro de los grandes aspectos positivos de los árbitros en estos 2 tercios de la competición. También consideramos que el VAR es muy predecible, como luego podemos comprobar. En más del 94% de las ocasiones, el árbitro sigue la recomendación del VAR cuando éste le llama tras detectar un error claro y manifiesto. Es decir, cuando el VAR interviene, el error es claro y manifiesto. También estamos satisfechos o consideramos como un aspecto positivo la intervención del VAR en las jugadas de área, ya que si existe la evidencia, y nos ha gustado remarcarlo en negrita y subrayado, si existe la evidencia, esta temporada se están rectificando más penaltis sancionados por los árbitros y se está interviniendo también un poco más para sancionar penaltis no señalados. ¿Qué iniciativas ha implementado el Comité Técnico de Árbitros para seguir mejorando y para hacer que busquemos ese error cero como sueño idílico del arbitraje? Pues nos gustaría compartir con todos vosotros algunas de ellas. Estamos haciendo más entrenamiento de nuestros árbitros en el VAR. Como antes de cada partido, todos los árbitros del fútbol profesional trabajan en simulador, 30 minutos, 40, 1 hora, junto con su AVAR y junto con su operador de vídeo, y ese entrenamiento antes de sentarse al partido creemos que está dando sus frutos. Como no, seguimos con esas reuniones grupales después de cada jornada. Es algo que todos los espectadores, todos los jugadores, los técnicos, los dirigentes deben saber. Todas las semanas nos reunimos con nuestros árbitros de primera y segunda división antes de cada jornada de liga para hacer un balance de la jornada anterior, ver todo lo que hemos hecho bien y analizar qué cosas debemos hacer mejor. Y desde hace unos meses hemos puesto en práctica otra iniciativa, que es un seguimiento individualizado de las actuaciones, de manera que no en todos los partidos de liga, pero sí en un porcentaje elevado, estamos revisando los partidos de una manera absolutamente individualizada. Un instructor del CTA con un árbitro y el partido entero, viendo y revisando todas las acciones de ese partido. Respecto a las intervenciones del VAR, pues la verdad es que ya sabéis que es un mantra para el proyecto VAR, y es un mantra que el CTA de España está muy orgulloso de seguir apostando por él, y es: creemos en el VAR, en España creemos en el VAR, y creemos en un VAR donde se intervenga mínimamente para conseguir un máximo beneficio. ¿Qué significa eso? Nosotros siempre hablamos de que el VAR debe tener una línea de intervención alta. Eso, traducido al lenguaje de la calle, es que nuestra instrucción clara desde el Comité Técnico de Árbitros a nuestros árbitros, a nuestros VAR, es que en caso de duda, mejor no intervenir. Esa es la esencia del proyecto VAR, que solo intervengamos en errores claros y manifiestos. Con ese principio fundamental nos gustaría compartir lo que os decíamos antes, y es esa fiabilidad del VAR. En España hemos tenido durante esta temporada en Primera División 100 intervenciones del VAR, 100 revisiones recomendadas por el VAR, de las cuales el Comité Técnico de Árbitros considera que 97 de ellas han sido correctas. Lamentablemente, consideramos que 3 de ellas no debían haberse producido. Consideramos que ha sido un error, que el VAR no debió intervenir en esa acción.
Como veis, estamos hablando de una intervención indebida o no correcta, en nuestra opinión, cada 83 partidos. Y también consideramos que en 13 ocasiones el VAR debió intervenir, pero no lo hizo, una de cada 19 partidos. Evidentemente, todos buscamos la perfección, todos desearíamos el error cero y que el VAR fuera extremadamente perfecto. Dado que esa perfección no está todavía al alcance de los humanos, nuestra recomendación siempre es que preferimos una intervención no realizada a una intervención que no sea correcta. Por eso, preferimos tener alguna intervención más que los árbitros no hayan realizado o debiendo hacerla, que cometamos el error de intervenir en situaciones que no sean claras y manifiestas. Esa balanza que tenemos en la imagen es algo que demuestra el concepto de que en España luchamos y perseguimos que el VAR solo intervenga en errores claros y manifiestos. De esta manera, gráficamente se ve muy bien que de 100 intervenciones, 97 consideramos correctas y solo 3 indebidas. Eso es disponer de un VAR fiable en una competición y el precio que tenemos que pagar por el concepto de error claro y manifiesto, el precio que tenemos que pagar por el concepto de que en caso de duda mejor no intervenir, es que evidentemente hay intervenciones que nos dejamos sin realizar. En este caso nosotros hemos contabilizado hasta la fecha 13. Estamos satisfechos de pagar ese peaje, de pagar ese precio en aras a respetar al máximo el principio fundamental del VAR. Nosotros nos gustaría que nuestro entorno pueda tener dudas de si el VAR va a intervenir o no en una acción, pero nos gustaría que si el VAR interviene, todos confíen en que va a ser un error claro y manifiesto. Esto es algo muy importante para nosotros. En España, el árbitro sigue la recomendación del VAR más del 94% de las ocasiones. Eso es un dato objetivo y muy palpable de la fiabilidad del VAR en nuestro país y que puede ser contrastado con el de otras competiciones o el de otros países. Desde el punto de vista de la autocrítica, que sabéis que nos gusta hacerla, es nuestra obligación hacerla y tenemos la humildad para realizarla y con ella crecemos, consideramos que ha habido algunas tarjetas rojas que no hemos mostrado. En total hemos contabilizado 6, en nuestra opinión. Consideramos, como es lógico, que se detectan más tarjetas rojas que nunca, se están sacando más tarjetas rojas que nunca, pero todavía hay algunas que no se sancionan. Y esa es una autocrítica que nos hacemos. Como os decía antes, hay 3 intervenciones del VAR que consideramos que han sido indebidas. ¿Qué significa esto? Pues que hemos intervenido en jugadas que no eran claras y manifiestas. Y eso debemos reconocerlo, debemos de ejercer esa autocrítica y tenemos que luchar para que no ocurra. Es cierto que son 3 entre 100, pero nuestro objetivo es que sean 0. También, como os decía, ha habido 13 situaciones en que el VAR debió intervenir en nuestra ocasión y que el error pudo ser evitado. Estamos hablando de 13 situaciones en 248 partidos, para ponerlo en contexto, pero tenemos esa autocrítica y sabemos que 13 errores podían haber sido evitados, pero el concepto de, en caso de duda, no intervenir, ha hecho que nuestros árbitros, nuestros VAR, siguiendo el criterio marcado por este CTA, ante la mínima duda no hayan intervenido en situaciones que quizás debieron intervenir. Como autocrítica también tenemos que seguir hablando del tiempo del VAR. Sigue siendo alto y tenemos que intentar mejorarlo. Esas prácticas de simulador que os decíamos que se están realizando antes de cada jornada de liga, consideramos que pueden ayudarnos y tenemos que seguir trabajando. Aunque siempre decimos a nuestros árbitros que el tiempo no es la esencia del proyecto VAR, sino que las decisiones tomadas sean las correctas. El control de comportamiento de los jugadores en la grada es algo que creemos que debemos mejorar, ese control, y ya que el comportamiento de algunos jugadores suplentes, sustituidos, no convocados en las gradas está siendo incorrecto y debemos ser más firmes en ese control. También el control del comportamiento de algunos entrenadores en banquillos, que tampoco está siendo el que este comité técnico desea y espera, y también estamos incidiendo a nuestros árbitros que se aumente ese control
de las conductas incorrectas. Y también nos gustaría seguir con la pedagogía sobre las reglas de juego, puesto que cada día vemos más a nuestro entorno, y esto el VAR lo trae mucho, el que no existe una claridad respecto a los criterios de las manos, a lo que es oportunidad manifiesta de gol, a lo que es amonestación por un ataque prometedor en un agarrón, en sujetar a un adversario, en los conceptos del fuera de juego por interferencia. Creemos que es nuestra obligación y es nuestra función en el fútbol español el seguir haciendo pedagogía sobre estos aspectos, y creo que vosotros, los periodistas que estáis delante de mí ahora, sois los mayores testigos de que este comité técnico está haciendo esfuerzos formativos en todas las áreas para transmitir esta pedagogía sobre las reglas de juego. Y también, como no, tenemos que seguir trabajando para la unificación de criterios. Hay ocasiones donde una misma acción, un árbitro la ha sancionado de una manera y otro árbitro, por verlo desde otra perspectiva, por verlo desde otro ángulo o enjuiciarlo de manera diferente, pues lo ha sancionado de manera opuesta. Con lo cual, tenemos que seguir trabajando en la unificación de criterios, partiendo de la base de que el índice de aciertos y de unificación de criterios es increíblemente positivo. Pero, como nuestro objetivo siempre es buscar la mayor perfección, pues tenemos que seguir trabajando en ello. Como punto de reflexión, nos gustaría compartir el que tenemos que seguir trabajando con nuestros árbitros, con los jugadores, con los entrenadores, con los dirigentes, con los técnicos, en que tenemos que luchar entre todos para que el concepto de penalti sea el de un penalti claro en comparación con esos contactos ligeros. Cada vez se están pitando más penaltis en el mundo entero, no en España, en el mundo entero cada vez se pitan más penaltis, ya que consideramos que los jugadores aprenden a jugar con VAR. Saben que todo se revisa, saben que todos los contactos se van a ver, y creo que tenemos todos que sumarnos a transmitir la idea de que el fútbol, insisto, no en España, sino en el mundo, el penalti sea penalti y que los contactos ligeros no sean sancionados. Como dato y prueba de que estamos trabajando en esa línea, en España se cancelaron 9 penaltis desde el VAR en la primera temporada con VAR en España, y en la actual la proyección sería acabar con 19 penaltis cancelados desde el VAR, con lo cual está claro que hay una clara instrucción de que esos penaltis light no se soporten desde la sala VAR y se cancelen en caso de que exista una evidencia de un error claro y manifiesto. Es muy importante insistir en este último término porque para nosotros es vital. No se puede jamás cancelar un penalti sancionado por el árbitro si no existe una evidencia indubitable de que realmente existe ese error. Sin una evidencia palpable, clara y meridiana, no se puede cancelar un penalti. Ahora, si os parece, paso la palabra a Carlos Clos como director del proyecto VAR para compartir algunos datos para poner de relieve las palabras de esta evaluación general que he hecho como presidente del colectivo. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Pues a continuación, como siempre, os paso a detallar los datos más relevantes desde el comienzo de temporada desde el punto de vista arbitral. Como siempre, empezamos con los incidentes de área de penalti. Hasta el día de ayer ha habido un total de 563 incidentes de área de penalti, de los cuales en 77 ocasiones el árbitro en primera instancia ha decretado el penalti y los otros 486 su decisión fue dejar continuar el juego. De estos 563 incidentes de área de penalti, consideramos, con análisis, en el análisis que hemos hecho nosotros, que en el 92% de las ocasiones, prácticamente el 92%, nuestros árbitros estuvieron acertados. En comparación con nuestra última comparecencia, en la que los datos ya fueron muy buenos, hemos subido un poquito, un 0,60%. Aún así, tenemos unos errores de 46, que en tanto por ciento diríamos que son alrededor del 8,17%. De estos 46 errores que se tuvieron lugar en el terreno de juego, 37 fueron corregidos por el VAR porque consideraron que eran errores claros y manifiestos y quedaron en el alero 9 sin corregir, bien porque fueron considerados como errores no claros y no manifiestos o porque el VAR se equivocó. El VAR, como ser humano, se puede y se equivoca de vez en cuando.
De estos 563 incidentes de área de penalti que se dieron durante toda la competición, con la ayuda del VAR hemos conseguido llegar al 98,40% de acierto, dejando solamente un 1,60% de error. Por lo tanto, esta ayuda del VAR ha sido importante y ha pasado de tener el 91, casi 92%, al 98%, ¿no? Esto es un 6,57% que incrementa el acierto, la intervención del VAR. Pasamos a las tarjetas rojas. El VAR, como comentaba Carlos, nos está ayudando a reprimir ese juego brusco grave, esas conductas violentas, y tenemos 25 tarjetas rojas por doble amonestación, en las que el VAR no puede, como saben, intervenir, 27 rojas directas, de las cuales 15 han sido tomadas directamente en el terreno de juego por el árbitro y 12 en los que el VAR nos ha recomendado la revisión. Aún así, nuestra autocrítica dice que 6 de tarjetas rojas debieron ser mostradas y no fueron ni tomadas en el terreno de juego por el árbitro principal ni recomendadas por el VAR, teniendo en cuenta que en 3 ocasiones el árbitro no siguió la recomendación del VAR de una tarjeta roja recomendada desde las instalaciones del VAR. Pasamos, si os parece, a los datos intrínsecos del VAR. Como comentaba Carlos hace un momento, tenemos una cifra redonda. Hasta el momento ha habido 100 revisiones de VAR en Primera División. 69 de ellas han sido tomadas por el árbitro después de una revisión en la pantalla que hay a Primera División, y 31 son estas 100 revisiones. Esto nos da 33 goles, cada 2,48 penaltis hay una 19 que tienen que ver con las expulsiones, 2 con la confusión de identidad y en 2 ocasiones para la repetición del penalti. De estas 69 ocasiones en las que el árbitro ha ido a ver la jugada al monitor, en 4 ocasiones no ha seguido la recomendación del VAR y en 65 sí. Por lo tanto, la fiabilidad del VAR está en que en el 94, casi 95% de las ocasiones que el árbitro va a ver la jugada por recomendación del VAR, sigue la recomendación del VAR. ¿Por qué? Porque es un error claro y manifiesto. Los siguientes datos, si les parece, y para no abrumarles con el detalle, se los pasaremos en una presentación y pasamos, si os parece, a la incidencia real de los goles, en las que sobre un total de 617 goles marcados hasta el momento, en 32 ocasiones el VAR ha intervenido directamente. En 46 decíamos que el VAR había entrado, 44 directamente y 2 a través de repetición del VAR. De esas 46 hemos quitado 4 en las que se acabó pitando una infracción previa, y nos da que con un 75% más o menos de acierto que tienen los jugadores a la hora de lanzar un penalti, nos da una cifra de 31, que sumado a las 32 anteriores suponen 63 ocasiones en las que ha habido una incidencia de VAR. Por lo tanto, más o menos un 10% de goles han tenido esa incidencia directa del VAR. Finalmente, el tiempo de intervención, que efectivamente creemos que es mejorable, pues las cifras son las que están viendo las leyes. En 96 segundos tardamos en una revisión factual, fuera de juego, penaltis dentro o fuera, y cuando el árbitro tiene que ir a ver al monitor, la media es de 132 segundos. El tiempo medio cada vez que hay una revisión de VAR es de 121 segundos. Pues hasta aquí los datos. Ladis, si quieres continuar con el siguiente bloque. Sí, enseguida continuamos con este balance, porque apuntaba Carlos que tocaba hacer pedagogía en algún aspecto puntual y lo vamos a hacer, pero antes queríamos dar paso a las preguntas a nuestros 2 colegiados, porque además alguno de ellos tiene que emprender en breve, en minutos prácticamente, viaje camino de su semifinal, pero sí queríamos que pudierais contar en el día de hoy con los 2 árbitros principales que van a estar sobre el césped y que van a pitar los 2 partidos de vuelta de estas semifinales de la Copa del Rey. Así que sin más dilación tenéis a vuestra disposición tanto a Carlos del Cerro Grande, que está aquí en Madrid, como a José María Sánchez Martínez, que está pues, en su tierra natal, en Murcia, y que enseguida, como decíamos, va a emprender viaje. Vamos a empezar por José Félix Díaz, del diario Marca. La primera pregunta para los 2 colegiados. Luego, repito, abriremos turno de pregunta tanto para Carlos Velasco como para Carlos Clos Gómez. José Félix, adelante. Muy buenas. ¿Me escucháis? Perfectamente. Sí. A ver, ha hablado un poquito Carlos sobre ello. Yo creo que el profesional cada vez ayuda menos al árbitro y ahora se ha sumado los 11 que hay en el campo contra otros 14 que hay en la grada, o 28, porque son los 2 equipos. Ante el silencio del estadio, pues se multiplica. Y a eso añadimos dirigentes que cuestionan hasta la actitud y lo que puede haber influido las declaraciones de unos y otros a los árbitros. ¿No creéis, y la pregunta es para cualquiera de los 2, que el profesional y los ejecutivos de los clubes tienen que ayudar un poquito más, ya solamente hablando lo que pasa en el césped, no ya fuera y después de los partidos, sino lo que sucede en el césped, que cada vez intentan condicionar más?
Le damos paso a José María para la pregunta. José María, adelante. Buenos días, ¿se me oye? Creo que sí. Perfectamente. Buenos días, José Félix. Yo, a ver, en parte sí comparto un poco tu reflexión, pero sí me gustaría dejar claro que creo que en líneas generales ha mejorado mucho en cuanto al respeto, ¿no? y la aceptación, ¿no? Por parte de nuestra labor y de nuestras decisiones. Evidentemente, pues siempre tiene que haber situaciones en las que evidentemente pues cada uno siempre mira para sus intereses, ¿no? Pero al respecto de las situaciones, por la situación que estamos viviendo, por la pandemia, pues evidentemente ha habido un distanciamiento producto de las normas que tenemos que tener sanitarias por el distanciamiento, y en este sentido, pues evidentemente los jugadores que ahora participan, que no participan, mejor dicho, y que se sitúan en la grada, pues evidentemente al estar un poco más distanciados de lo que es el terreno de juego, pues ha tenido un poquito, a lo mejor, por su parte, esa parte de estar más tranquilo y sosegado. Evidentemente cada uno es responsable de sus actitudes, y por nuestra parte lo único que sí, como ha comentado antes Carlos, ha sido que evidentemente las instrucciones son claras, las decisiones se seguirán tomando, y este año se están amonestando y se están tomando decisiones disciplinarias contra jugadores y técnicos que están situados en la grada, producto de esto, ¿no? Que en otros años no habían ocurrido. Entonces, pues bueno, estamos sobre ello, y bueno, lo único desde mi parte lo que pido es que, por favor, que todo el mundo colabore, porque al final, si no, pues esto es muy complicado, ¿no? Vamos con el siguiente turno de palabra. Es para Isaac Fauto. Isaac, adelante cuando quieras. Hola a todos, muy buenas. No sé si llego, ¿me escucháis? Muy bien. Vale, mira, mi pregunta para los dos árbitros internacionales, para Carlos y para José María. Hay un debate, no solamente en los medios de comunicación, también en algunos entrenadores, jugadores, que la manera de arbitrar en Europa es diferente a la de la Liga. Entonces, vosotros dos que pitáis en la Liga y pitáis en competiciones europeas, me gustaría saber si vosotros también veis esa diferencia entre pitar en una competición y en otra, y si vosotros pitáis diferente. Carlos. Hola Isaac, buenos días. Gracias por tu pregunta. La verdad que nosotros a la hora de preparar los partidos, digamos que no hacemos hincapié en nuestro nivel de tolerancia a los contactos. Arbitramos con los mismos criterios, y lo único que a veces pues, hace que el juego de tiempo efectivo en una competición o en otra sea mayor. Pero en realidad no hay una preparación específica o un planteamiento táctico específico de permitir más o menos los contactos. Los abordamos del mismo modo, tanto en la competición de la Liga como en competiciones internacionales. No sé si José María quiere apuntar también algo a esta pregunta. José María. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Evidentemente, al final cada partido es diferente, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el arbitraje español siempre se ha definido por una línea de actuación, por un estilo, y creo que, vamos, en ese sentido, yo particularmente, y cuando tengo la oportunidad de acompañar al resto de compañeros, pues evidentemente no hay ningún cambio. Se afrontan los partidos pues igual, con la misma idea, o sea que no noto ningún cambio. Vamos con el siguiente turno de palabras para Gonzalo, de Onda Cero. Gonzalo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis? Perfectamente. Antes que nada, dar las gracias tanto a José María como a Carlos. Yo os quería preguntar por el tema de las manos. Es verdad que cada año, cada temporada, incluso en 4 días la IFAB lo va a volver a revisar, se cambian las normas de qué es mano, qué no es mano. Hace unos meses el mismo Carvajal, también Busquets, ambos reconocieron que los jugadores tampoco tienen claro cuándo es mano y cuándo no lo es. Con tanto cambio de norma, ¿vosotros hay veces que tenéis también dudas? Te va a responder enseguida con alguno de ellos, pero ya os adelanto que justo cuando acaben las preguntas con los árbitros, justo el punto que queríamos tocar, y lo va a hacer tanto Carlos Velasco como Carlos Clos, es el asunto de las manos, pero bueno, yo creo que sí que pueden contestar, aunque sea mínimamente, tanto José María como Carlos. Pues aprovecho, Gonzalo, para contestarte. Las manos creo que es un aspecto que crea mucha controversia en medios de comunicación, pero que nosotros tenemos perfectamente definidos, y que tenemos unos criterios muy fijos, muy definidos, y lo tenemos muy claro. De hecho, creo que ha habido, en lo que va de temporada, ha habido realmente pocos desajustes que no se ciñan a esos criterios que tenemos definidos. Esos criterios definidos por el comité están basados en las reglas de juego y en las instrucciones de la FIFA. Por lo tanto, estamos en líneas con los organismos internacionales.
Creo que después, como ha dicho Ladis, van a dar datos numéricos, pero la percepción interna es que todo está muy claro, todo está muy parcelado, por decirlo de alguna manera, y simplemente es la capacidad de poder verlo en el campo y poder enjuiciarlo correctamente. Pero todos los criterios están perfectamente definidos. Luego, como decimos, abundaremos en este asunto. Vamos con José Ignacio de Gol. José Ignacio, adelante con tu pregunta. Sí, hola, muy buenos días. Yo os quería preguntar un poco al hilo de lo que ha comentado antes Carlos Velasco Carballo, que se ha dicho que los jugadores ahora están, entre comillas, aprendiendo a jugar con el VAR. Por ejemplo, en las jugadas de los penaltis, que habéis comentado que se va a intentar evitar que se piten contactos leves. No sé si la existencia del VAR os condiciona en cierta manera a tener más dudas a la hora de señalar un penalti y si, como dice cierta opinión pública, el hecho de que también exista el VAR a veces os inhibe de pitar sabiendo que de alguna manera, por decirlo de algún modo, tenéis una red del VAR que os va a llamar la atención de, oye, ha existido aquí este error. No sé si os condiciona al final. Se la pasamos a José María esta. José María. Sí, buenos días, José Ignacio. Bueno, por responderte a lo último, en ningún momento nos condiciona. Como te decía e insisto, creo que el arbitraje español no ahora con VAR, sino a lo largo de toda su historia ha sido, pues bueno, una de sus características ha sido la toma de decisión, la valentía y, vamos, no tener que depender de nada, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora, pues evidentemente, tenemos una herramienta tecnológica que nos ayuda y que en este sentido, pues nos hace, digamos, tener, pues, un soporte para que en una jugada en la que se produce un error, en la que no he podido ver cualquier incidente que se ha cometido en el área, pues evidentemente podemos tirar de ella y que nos ayude a tomar la decisión adecuada y que no se cometa un error y que nos vayamos a casa, pues ese equipo con un error y, por supuesto, el árbitro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad que nos sentimos cómodos y la verdad que no nos condiciona en nada. Vamos con Rubén Ares del Diario AS. Rubén, adelante. Hola, buenas. Un poco tirando, como estabais hablando ahora de los penaltis, Mendilibar hace unos días dijo que en la Liga eran una banda de tramposos. Estamos viendo como las simulaciones antes del VAR eran de amonestaciones por 2 dígitos, ahora son números irrisorios. No sé si ahí también os está condicionando el reducir el número de amonestaciones por simular y si de verdad creéis que también se tiran demasiado los jugadores. Carlos. Pues agradezco tu pregunta porque, mira, creo que todos coincidimos en que la llegada del VAR, del videoarbitraje, tuvo un efecto inmediato en la reducción de las simulaciones por parte de los jugadores. Ahora nos ponemos en un escenario nuevo en el que estamos hablando de penaltis con contactos ligeros. Arbitralmente hablando, nosotros tenemos que, cuando estamos en el terreno de juego, tenemos que tener la certeza absoluta de que ese jugador ha simulado. Y eso significa que tengas la evidencia, esa palabra que tantas veces utilizamos en el VAR, que tengas la evidencia en el campo de que ese jugador, o la certeza en que ese jugador ha simulado y, consecuentemente, es merecedor de una sanción disciplinaria. Si no tienes esa certeza, es preferible abstenerse porque está claro que muchas veces piensas que puede haber simulado, pero no tienes la certeza y luego resulta que no solamente es que no haya simulado, sino que encima puede haber sido objeto de penalti. Por lo tanto, digamos que arbitralmente hablando, si no tienes la certeza, es preferible abstenerte. Pero si la tienes, por supuesto, hay que sancionar porque así está tipificado en las reglas de juego y el jugador es merecedor de sanción disciplinaria. Vamos con Pedro Fullana de la cadena SER. Pedro, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi pregunta es para Carlos, porque un poco ya ha contestado José María anteriormente. Hay una corriente que dice que la calidad arbitral en España ha bajado a partir del VAR. Carlos, ¿tú compartes que los árbitros han bajado su nivel precisamente por tener las espaldas cubiertas? No lo comparto, esta idea no la comparto y los números están ahí. Un reflejo de la calidad arbitral es el desempeño de nuestras funciones más allá de nuestras fronteras, la confianza en los organismos internacionales en el arbitraje español. Y los números, como bien sabéis, no es que estemos en los mismos parámetros que antes, sino que hemos crecido y tenemos muchas más designaciones internacionales. Eso simplemente es un botón de muestra de la calidad que tiene el arbitraje español. Estoy en totalmente desacuerdo con esa idea. Vamos con Juanfe. Adelante tu pregunta. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
La pregunta va para los dos, tanto para Carlos como para José María. Hace unos años era impensable que dos árbitros estuvieran dando una rueda de prensa pública para todos los periodistas y con la libertad de preguntar de absolutamente todos. Últimamente digo últimamente porque ha sido siempre, pero porque hay corrientes, debates en tertulias, por ejemplo la nuestra en el Chiringuito, por ejemplo con el tema de la zona de doxo, etcétera, etcétera, que se habla de cómo pitáis, de cómo interpretáis, de cosas, de reglas del juego. ¿No creéis que en los tiempos en los que estamos os vendría bien que, igual que los entrenadores dan sus ruedas de prensa, vosotros pudieseis explicar por qué tomáis una decisión, podáis explicar por qué aplicáis cierto criterio o el reglamento de una manera para que la gente pudiera entender vuestras decisiones y no hubiese tanto lío y tanta polémica en ciertos aspectos o desconocimiento del reglamento? Carlos, José María, el que quiera. Pues buenos días, Juanfe. Bueno, creo que el hecho de estar aquí ya es un botón de muestra de lo que está haciendo el comité, ¿no? Creo que no hay nada de lo que no sé, estamos aquí, estamos abiertos a explicar, el comité está haciendo una labor de pedagogía para mostrar a todos los medios, a los equipos, incluso los árbitros hemos ido en numerosas ocasiones a los vestuarios de los equipos para mostrar pues todo aquello cambios en las reglas de juego. En fin, yo creo que en este sentido nosotros nos sentimos cómodos y bueno, otra cosa es la aceptación de aquello en lo que luego pues evidentemente siempre hacemos nosotros el esfuerzo por querer mostrar cuáles son nuestras interpretaciones y nuestras decisiones finales, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es decir, nosotros contentos de poder estar aquí, participar y no nos escondemos. Nos quedan 3 turnos de palabra para los dos árbitros, porque si no José María va a perder el avión. Vamos rápidamente con ellos. Marcos, de Televisión Española, adelante con tu pregunta. Buenos días. Bueno, la pregunta tanto para Carlos como para José María. Me gustaría saber cómo afecta a un árbitro de primera división el hecho de que no haya público en los estadios. Pues te respondo yo. La verdad que era uno de nuestros temores cuando empezamos a dirigir partidos sin público, pero creo que tanto jugadores como nosotros nos hemos adaptado rápido. Ojalá esta situación dure poco y retomemos el escenario previo. Pero cuando uno está ya en el túnel y está preparado para empezar el partido, tiene un nivel de concentración que apenas se diferencia de cuando hay público, porque el público en realidad es un agente externo que muchas veces no te das cuenta de ello. Estás tan concentrado en el desempeño de tu labor que no te das cuenta de todo lo que es el entorno. Por lo tanto, es prácticamente igual a lo que hacíamos antes, no tiene gran diferencia. Vamos con Manuel Bruña, de Mundo Deportivo. Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, adelante. Para los dos árbitros, ¿es muy diferente preparar o arbitrar un partido de semifinal de una Copa del Rey que está en juego para estar en la final a un partido de Liga? ¿Esperáis algo diferente de este partido, de estos partidos? ¿Lo preparáis de alguna manera diferente o no? José María, primero, si quieres. Sí, bueno, en primer lugar agradecer la pregunta. Evidentemente, pues al ser unas semifinales de Copa, pues evidentemente siempre es un partido más especial, ¿no? Y más en esta Copa que creo que tanto está apasionando a todos los espectadores y al público en general. Pero bueno, en cuanto a la preparación, no es diferente a un partido de Liga. Evidentemente, al final, pues creo que la responsabilidad de un equipo arbitral pues siempre es la máxima, es decir, no porque sea una semifinal de Copa o un partido de Liga, porque al final en un partido de Liga, pues evidentemente hay muchos puntos en juego y más ahora en el tercio de temporada en el que entramos y en el que los puntos pues son muy importantes y bueno, y al final pues sí, la diferencia que puede radicar con un partido de Liga, pues en un partido de semifinales es que sí puede decidir el pase a una final de un torneo que, como digo, creo que este año está siendo apasionante y que está gustando muchísimo. Carlos. No, añadir a lo que ha dicho José María, que estoy totalmente de acuerdo, en que quizás uno de los aspectos que puede marcar la diferencia con un partido de liga ordinaria sería el control emocional, ¿no? Yo creo que en estos partidos, en los que ya es el último partido previo a la gran cita, ¿no? a la gran final, pues uno tiene que ser, aparte de árbitro, pues
un buen gestor de emociones, ¿no? Porque es cierto que estos partidos son un tanto especiales en ese campo, ¿no? Y entonces, bueno, hay que desempeñar nuestra labor, pero es cierto que bueno, pues uno tiene que gestionar también esas personas y ese control de las emociones para que todo vaya, pues, ajuste a la norma y a la corrección, ¿no? Pero es un partido apasionante, como ha dicho José María, estamos con una competición que ha renacido, ¿no? Que ha despertado el interés de todos, de jugadores, de público, de oficiales, de entrenadores, de árbitros, de todos en general, y nos alegramos mucho de ello porque hace que la competición sea muy, muy atractiva, y nosotros desde el punto de vista arbitral pues también la disfrutamos. Y vamos con la última pregunta en este turno para nuestros colegiados, con Julio Suárez de La Sexta. Julio, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Julio Suárez para Jóvenes de La Sexta. Mi pregunta es para José María, que mañana va a arbitrar el Barça-Sevilla. Y dándome una vuelta por la prensa local, muchos recuerdan un pasado en contra del Sevilla. Entonces, mi pregunta, José María, la quiero centrar en vosotros, que tenéis que aguantar tanto, muchas veces estáis solos en el campo, ¿leéis este tipo de titulares? Leo, por ejemplo, un árbitro de malos recuerdos para el Sevilla, Sánchez Martínez. Psicológicamente, ¿cómo afronta un árbitro, en tu caso, el partido de mañana cuando lees cosas como estas, o cuando ves que la prensa local, por ejemplo, allí ya empiezan a cargar contra el árbitro? Muchas gracias. Buenos días, Julio. Pues, evidentemente, pues siempre se afronta el partido desde la máxima convicción. Es decir, al final, pues estos partidos, los que llevamos ya un tiempo y nos peinamos, por así decirlo, unas canas, pues sabemos que son partidos especiales y en los que juegan por muchos factores, ¿no? Desde mi punto de vista, pues lo afronto con tranquilidad, con serenidad, y como te decía, para mí lo fundamental es con la convicción de que, bueno, al final tanto mi equipo arbitral como yo mismo, pues estamos preparados y tenemos, pues, todos los aspectos preparados del partido, todos los escenarios en los que nos podemos encontrar, y por supuesto siempre desde la máxima humildad, desde el respeto, y sinceramente, pues un honor estar designado para un partido tan importante, para dos clubes históricos de la Liga Española. Y bueno, ya te digo, si me tuviera que quedar con una palabra, con un adjetivo, convicción. Pues hasta aquí el turno de pregunta para nuestros colegiados. Agradecer especialmente a José María, que literalmente se va directamente al avión, camino de Barcelona, y también a Carlos del Cerro Grande. Ya digo, gracias a los dos por compartir estos minutos con los medios de comunicación. Enseguida abrimos turno de pregunta también, tanto para Carlos Velasco como para Carlos Clos Gómez, pero antes justo, no recuerdo quién preguntaba por un aspecto de las manos, y justo desde el Comité Técnico de Árbitros, Carlos, hoy se quería hacer especial hincapié también en esta faceta. Sí. Pues efectivamente, Eladis, como comentábamos antes, consideramos que es nuestra responsabilidad seguir haciendo didáctica, porque quién mejor que el Comité Técnico de Árbitros para explicar aspectos técnicos de las reglas de juego y de los criterios arbitrales. Y entonces nos gustaría hablar sobre el tema de las manos. Es algo que realmente crea controversia. Antes habéis preguntado varios periodistas sobre ello, y entonces, como sabéis que nos encanta recoger los guantes y nos encanta ser transparentes, pues vamos a hacer una breve presentación sobre las manos. Lo que queremos decir, en primer lugar, con una rotundidad absoluta, que es la misma que ha utilizado antes tanto Carlos del Cerro como José María, nuestros dos grandes árbitros, es que hay un criterio claro por parte del Comité Técnico de Árbitros. Esto es algo que tenemos que dejar muy claro tanto a los jugadores como a los entrenadores, a los técnicos y al público en general. Los criterios están absolutamente claros, no tenemos ninguna duda, y para nosotros los criterios están meridianamente claros. ¿Cuál es el aspecto de mejora? Pues que tenemos que intentar transmitir más esta información a quienes nos rodean, para que los criterios no sean claros solo para los árbitros, sino también para los que nos rodean. También nos gustaría dejar por sentado que los árbitros aciertan en la gran mayoría de las acciones, que los árbitros conocen los criterios y son consistentes, que significa que una vez con los criterios en la mano, toman las decisiones correctas dentro del terreno de juego, y si no, ayudados por el VAR. Pero sí nos gustaría llegar a la última reflexión, y es
que cuando los árbitros no aciertan en alguna acción de mano, no es por falta de criterio, sino es que simplemente se equivocan. Esto yo es algo que muchas veces hablo con Ladis, nuestro responsable de comunicación, y lo hacemos de una manera jocosa. Hay alguna vez que algún periodista o algún amigo pues se acerca a mí y me dice: Carlos, de verdad, o sea, no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. Tú dices que tenéis los criterios claros, que los criterios son muy claros, que lo tenéis clarísimo, pero oye, esta mano, pero si dijisteis que esta mano debía ser mano o no era mano, y de verdad es que me vuelvo loco y no entiendo nada y no tenéis criterio, esto de las manos ya no lo entiende nadie. Y yo siempre le respondo: pues mira, cuando encontréis una jugada de esas, en muchos de los casos, no os volváis locos. No os volváis locos. Es que el árbitro se ha equivocado. Es muy sencillo de entender. Si es una jugada donde no entendéis nada, pues no, el concepto no puede ser: es que los árbitros no tienen criterio, es que el comité técnico no tiene criterio. No, si el criterio está muy claro. Pero los árbitros a veces se equivocan. Lo importante es enjuiciar si de un número total de manos, si los árbitros realmente están acertados y siguen los mismos criterios de una manera consistente o no. Para eso nos gustaría mostraros nuestro autoanálisis de las manos. Hemos hecho una recopilación de todas las jugadas de mano que llevamos en la Liga Española, salvo error u omisión por nuestra parte, como siempre, de todas las manos no sancionables, de todas las manos que sí deben ser sancionadas, y nuestro análisis por tipos de mano, como veis en ese cuadro, establece que los árbitros han acertado pues, en 53 de esas acciones, que en 15 ocasiones no han estado acertados y el VAR les ha ayudado a tomar la decisión correcta, y que en 5 ocasiones pues ni el árbitro ha estado acertado ni el VAR ha estado acertado, y esas manos se sancionaron incorrectamente. Lo importante es ver que de 73 acciones de mano que nosotros hemos ido una a una revisando y metiendo en cada cajón, que para nosotros es muy importante tipificar las manos, el análisis final es el que os mostramos. ¿Que tenemos errores? Claro que sí, como en todo, como en los fueras de juego, como en tarjetas amarillas, como en los penaltis. ¿Los árbitros aciertan? Pues ese es nuestro análisis, el que está delante de la pantalla. Seguramente habrá algún telespectador o espectador de esta rueda de prensa, algún técnico, algún jugador que estará de acuerdo en esas cifras, o alguno sumará un +1 en una columna o restará un -2 en otra columna. Pero no podemos poner en duda que los árbitros no tienen criterio, que el criterio de las manos no está claro y que no entendemos qué manos se pitan y qué manos no se pitan, porque eso es confundir a la opinión pública. Los árbitros conocen el criterio y aciertan en la inmensa mayoría. Y cuando se equivocan, no es que no tengan criterio, es que se han equivocado. Es que se han equivocado. Pero bueno, estamos aquí para hacer didáctica y para que, en caso de que esos criterios no sean claros o que se piense que no existe criterio, pues Ladis nos recomendó la mejor forma de que la gente entienda que sí tenemos criterio es explicarlo. Y me pareció una gran idea y vamos a intentar hacerlo de una manera rápida y ligera. Entonces, ¿cuáles son los criterios de las manos? Pues ahora los vamos a explicar con mucha claridad, y si alguien no los entiende, pues nos puede preguntar. Entonces, esperamos que cuando acabe esta rueda de prensa consigamos por lo menos el que se nos reconozca que el comité técnico tiene criterios claros, que los árbitros tienen criterios claros, que los árbitros aciertan en la inmensa mayoría de las jugadas y que se equivocan en algunas acciones de mano que, en lugar de ser aceptadas como errores normales del arbitraje y del fútbol, son consideradas como que es que no existe criterio, no entendemos nada y aquí nadie sabe cuándo es mano y no es mano. Pues eso no es así. Esos casos que a la opinión pública le descuadren, le chirrían, que nadie entienda, pues es muy sencillo. No nos volvamos locos. Es que es un error y ya está. Es un error, se ha equivocado el árbitro. Y el VAR, pues también se ha equivocado el VAR. Se ha equivocado el VAR. No lo ha rectificado, no ha ayudado en esa acción. Pues perfecto, con esa naturalidad lo decimos. Pero hay criterio,
los árbitros son consistentes y aciertan la inmensa mayoría de las acciones. Los criterios, Carlos, a ver si hoy conseguimos convencer a la opinión pública de cuáles son los criterios de las manos. Bueno, pues vamos a ver. En la Comisión Técnica hemos intentado entresacar todas las manos que han ocurrido en el área de lo que llamamos de competición, tanto en defensa especialmente, como aquellas que han acabado en gol inmediatamente. Las hemos dividido en no sancionables y sancionables, como veíais en el gráfico anterior, y dentro de las no sancionables empezamos por aquellas que están apoyadas en el terreno de juego o van en dirección al apoyo. Aquellas que están apoyadas o van en dirección al apoyo y se utiliza esa mano como herramienta de soporte para mantener el equilibrio, no son sancionables. ¿De acuerdo? En esta casuística ha habido hasta ahora 4 acciones. En 3 de ellas el árbitro no señaló correctamente penalti y en una de ellas el árbitro sí que lo señaló y el VAR lo corrigió. Entonces, de 4 acciones que han ocurrido durante esta temporada, ha habido 4 aciertos. 3 por el árbitro y una en el que el VAR ayudó a acertar. Ponemos una imagen que ejemplifica este pequeño tópico. Ahí veis cómo un jugador se lanza al terreno de juego, el brazo con el que va a contactar con el balón está apoyándose en el terreno de juego y le sirve para mantener el equilibrio. Por lo tanto, es una mano no sancionable, como así lo hizo en el terreno de juego el árbitro. Pasamos al siguiente caso, que son las manos pegadas o próximas al cuerpo, que ya el título ya lo indica, y que en esos casos en que el brazo o la mano está muy pegada al cuerpo, no se sancionará. Una consistencia casi absoluta, porque hubo 20 acciones, de las cuales en 19 el árbitro ya en el terreno de juego, en su primera decisión, no señaló penalti, y en una el árbitro sí que señala penalti, pero el VAR acertadamente lo corrigió. Por lo tanto, de 20-20 hubo un 100% de acierto. Vemos una imagen. Y como ven, el defensa está con el brazo absolutamente pegado a su cuerpo, con lo que, a pesar de tocar el balón en él, no es sancionable. Siguiente caso son manos tras balón jugado por el propio jugador, que si el jugador juega deliberadamente el balón y se golpea, después de jugar deliberadamente el balón, se golpea su propia mano o brazo, se considera que no es mano. En este caso, hemos detectado 5 jugadas de este tipo. En las 5 el árbitro no ha señalado penalti, por lo tanto, en las 5 hemos acertado. En esta van a ver cómo el jugador defensor juega el balón primero con su cabeza y golpea posteriormente el brazo. Por lo tanto, es una mano no sancionable. Siguiente caso sería mano en posición natural. Aquí es más difícil, ¿verdad?, el poder decir cuándo es posición natural, cuándo es posición antinatural. Cuando veamos la de posición antinatural, probablemente seremos más capaces de explicarlo, ¿no? Pero la posición natural también depende de las circunstancias y de la jugada. En esta casuística ha habido 13 acciones y en las 13 el árbitro no ha señalado penalti de manera acertada. Por lo tanto, han vuelto a acertar en el 100% de las ocasiones. Esta es una jugada que ocurrió recientemente, el pasado domingo, en la que ocurren 2 jugadas de mano en la misma acción. Como se ve en la repetición, en el primer caso la mano está absolutamente pegada y en la siguiente está en una posición absolutamente natural. Por lo tanto, el árbitro no pitó penalti de manera acertada. Pasamos a las manos sancionables, manos accidentales previa a gol. En este caso no hay nada que explicar. Cualquier contacto con el balón en la mano en un delantero que inmediatamente genere un gol o una ocasión de gol es sancionable. Hemos entresacado 4 opciones y en las 4 el árbitro sancionó la mano y anuló el gol de manera acertada. Se puede apreciar como el delantero, de manera involuntaria, efectivamente, de manera accidental, toca el balón e inmediatamente, es muy importante esta palabra, este concepto, inmediatamente consigue gol o en otro caso genera una ocasión de gol. Por lo tanto, sancionable y acertamos también en todas esas situaciones. Pasamos a las manos deliberadas, intencionadas, en las que el jugador hace un gesto hacia el balón. En ese caso, siempre debe ser sancionable. Hemos tenido 3 acciones, en una el árbitro sancionó penalti y en otras 2 el árbitro no lo sancionó
pero el VAR le ayudó, le recomendó la revisión y la corrigió. Por lo tanto, 3 aciertos, 100% de acierto. Mano muy difícil de apreciar en el terreno de juego, pero aquí en la repetición vemos como el jugador defensor contacta con el balón, hace un movimiento absolutamente voluntario hacia el balón y debe ser sancionado, como así fue, a través de VAR. Seguimos con el siguiente criterio, que es las manos a la altura del hombro. Ese balón que golpea en el brazo o la mano del jugador, que está a la altura del hombro o superior, ¿no? Deben ser considerados siempre mano, salvo con la excepción de que juegue el balón previamente. Como hemos dicho antes, en un caso anterior, si el jugador juega previamente el balón y después pega en su brazo, no es sancionable. Si no es el caso, como es el que estamos contando ahora, debe ser en todos los casos sancionables. Ha habido 8 acciones, en una de ellas el árbitro señaló penalti en primera instancia, en 5 el árbitro no señala penalti, pero el VAR le corrige acertadamente, y en 2 nos equivocamos en el campo y nos equivocamos desde el VAR. Por lo tanto, 8 acciones, 6 aciertos, 2 errores. Ponemos un ejemplo. Brazo del defensor por encima de su hombro, por lo tanto, absolutamente sancionable y que si lo ven en el campo o desde el VAR se aprecia, se tiene que sancionar. Siguiente casuística serían manos en posición no natural. Aquí sí que necesitamos explicar más cosas para qué es una posición antinatural. Pues aquella mano que ocupa un espacio mayor, que su cuerpo se hace más grande, que hay unas consecuencias, que evite un gol, que evite un disparo, que haya opciones de evitar esa mano. Eso es importante, que tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es la distancia entre el adversario y la mano, entre el golpeo del adversario y la mano, porque nos puede ayudar a poder evitarlo o a no poder evitarlo. La velocidad del balón también es muy importante, ¿no? Y el riesgo del jugador versus consecuencias de esa acción. Con todos esos parámetros tenemos que analizar si esa mano es posición natural, que es la que hablábamos antes, o posición antinatural. Es complicado en el campo, a velocidad de partido, pero con el VAR habitualmente se suelen analizar correctamente. En esta ocasión, de 16 acciones, en 7 ocasiones el árbitro ha señalado penalti, en 6 el árbitro no señala penalti, pero el VAR lo corrigió de manera acertada. En 2 ocasiones el árbitro no señala penalti y el VAR no corrige, erramos desde los 2 puntos de vista, y en una el árbitro no señaló penalti y el VAR lo corrigió erróneamente. Por lo tanto, nuestro sumario de este caso son 16 acciones, 13 aciertos, 3 errores. Ponemos un ejemplo. Mano estirada, posición antinatural, ocupa un espacio que no ocuparía con su cuerpo habitualmente. Por lo tanto, si lo ven en el campo, como fue el caso, se pitó penalti y se sancionó de manera acertada. Así que estos son todos los casos, esperemos que haya quedado claro. No es la primera comparecencia que hacemos con este topic y que, bueno, volviendo, si queréis, al cuadro principal, lo que hay que dejar claro es que es un cuadro con un tanto por ciento de acierto muy grande, con un 93% de acierto, tanto desde el terreno de juego como desde el VAR, sumando a todo el equipo arbitral. Recordemos que no son solamente los 4 que están en el terreno de juego, sino los asistentes de vídeo, y que evidentemente hemos errado porque son jugadas borderline, son jugadas que están al límite y que hay acciones que son complicadas de analizar incluso desde el VAR, incluso desde una pantalla de televisión. Carlos, no sé si quieres... Sí, a mí me gustaría incidir sobre esta tabla, el que cuando hablemos de los criterios de las manos, pues que esta comparecencia sirva para que quede de manifiesto cuáles son los criterios y también invitar a todos los miembros del fútbol que tengan dudas sobre el criterio de las manos, sobre el criterio de la oportunidad manifiesta de gol, que este Comité Técnico de Árbitros está abierto a todo aquel que quiera hacernos las consultas que estime oportunas, que tenemos miles y miles de clips y de material didáctico para explicarnos, pero sí nos gustaría el que cuando se hable del tema de las manos, por lo menos seamos capaces de reconocer que las manos apoyadas en el suelo, el criterio es claro y se sancionan todas normalmente bien. Que cuando las manos están pegadas o próximas al cuerpo, el criterio está claro y se sancionan prácticamente todas siempre bien.
que cuando un jugador juega el balón previamente a esa mano de manera voluntaria y es él el que se golpea su mano, existe un criterio meridianamente claro y se sancionan infinitamente bien. Que las manos previas a gol, sean voluntarias o accidentales, existe un criterio claro y se sancionan siempre bien. Que las manos deliberadas, aquellas donde un jugador hace un gesto claro, el criterio es claro y se sancionan siempre bien. Entonces, eso es muy importante, porque claro, cuando uno se pone a hacer una crítica sobre cualquier aspecto de la vida, creo que tenemos que ser serios en ese análisis y tenemos que reconocer todos los tipos de manos en los cuales los árbitros lo hacen extremadamente bien, prácticamente perfectos, y donde existe ciertos tipos de mano que son aquellas donde hay que dirimir entre si la posición es natural o antinatural, donde realmente hay muchos elementos en juego y donde no es fácil delimitar cuándo una posición es natural o antinatural. Las reglas de juego definen que es el árbitro quien tiene que tomar esa decisión y los parámetros son los que os ha explicado antes Carlos Clos. Dentro de esas jugadas de posición natural o antinatural hemos cometido errores, seguiremos cometiendo errores, hay debate y seguirá habiendo debate toda la vida, porque es absolutamente imposible que alguien pueda definir con claridad meridiana cuándo una posición natural o es antinatural. ¿Los criterios están claros? Sí. ¿Qué parámetros debe el árbitro evaluar para tomar la decisión? Sí. ¿Se acierta en la inmensa mayoría de las ocasiones? Sí. Pero hay ocasiones donde nos equivocamos y otras muchas ocasiones, la gran mayoría, que crean debate, pues porque es muy sencillo, porque para los aficionados del Betis, pues eso es, la posición es totalmente natural, y para los del Sevilla, pues eso es absolutamente un escándalo de mano y la posición es antinatural, porque es una cuestión subjetiva y es normal que haya debate. Pero de ahí a decir que no existe criterio es algo que queríamos zanjar, y no hay nada mejor que demostrar que sí hay criterio, es salir y explicarlo. Y salir y reconocer las veces que nos hemos equivocado. Y no solo eso, como habéis visto, con la misma naturalidad salir a decir en las ocasiones en que el árbitro se ha equivocado, en las que el VAR le ha ayudado, en las que el VAR no le ha ayudado y en las que ni el árbitro ni el VAR estuvieron acertados. Creo que este ejercicio de transparencia y de humildad nos da la mayor fuerza de convencer a quien nos escucha de que somos honestos en nuestro análisis. Pues vamos con el siguiente turno de preguntas para preguntar sobre el tópico de manos o sobre cualquier circunstancia, tanto a Carlos Velasco como a Carlos Clos. Puntualizar que las imágenes que hemos puesto, como quedaba bien claro, están sujetas a derechos y que exclusivamente las hemos utilizado en el día de hoy para este fin pedagógico y para explicar este tópico, esta circunstancia arbitral y de juego como son las manos. Vamos con el turno de preguntas. Empezamos con Juanfe. Juanfe, adelante cuando quieras. Ábrete el micro, por favor, si no, no podemos oírte. Sí, perdón. Ahora sí. Buenos días de nuevo. Mi pregunta va en la misma línea que he hecho a los dos árbitros. En este caso va para Carlos Velasco. ¿No cree que sería bueno, viendo cómo está yendo la tendencia, viendo el aperturismo que estáis ejerciendo, ¿no cree que sería bueno que después de los partidos los árbitros hiciesen una rueda de prensa en las que con la misma claridad que lo estáis explicando vosotros, pudiesen explicar las decisiones que toman o dar luz a aquella gente que a lo mejor no tiene un conocimiento extenso del reglamento o por qué han interpretado una cosa u otra, o estos mismos criterios de los que estabais hablando recientemente de las manos, y que además no sé si para vosotros resultará prácticamente inevitable de cara al futuro? No sé si creéis que es bueno y si creéis que es inevitable que los árbitros acaben hablando después de los partidos. Pues muchas gracias, Juanfe, por tu pregunta. Realmente sabes que este comité técnico es un firme convencido de que cuanto más acerquemos el colectivo arbitral a nuestro entorno, mejor será el concepto que nuestro entorno tenga de nosotros. Creemos firmemente en esa idea y por eso hacemos estas ruedas de prensa y por eso pues, ponemos a vuestra disposición algo que creo que ha sido muy bonito, y es poner a los dos árbitros de las semifinales de Copa a disposición del mundo entero, ¿no? Creemos en ello. 100%, te doy la razón, creemos en ello. El punto está, ¿cuál es la mejor política de comunicación de nuestra institución? ¿Qué es lo mejor para el arbitraje?
y qué es lo mejor para el fútbol. En ese debate estamos, en ese análisis estamos, y en el punto actual lo que te puedo decir, Juanfe, es que consideramos que los árbitros después de un partido no son ni el mejor momento, sin lugar a dudas, ni el instrumento adecuado de explicar los criterios técnicos sobre las manos. Creemos que es más útil para el fútbol y para todo nuestro entorno que sea el Comité Técnico de Árbitros, con la pausa adecuada, con el material adecuado, que explique los criterios técnicos que ocurren en el fútbol, sea de una oportunidad manifiesta de gol, o sea de las manos o de cualquier cosa. Con lo cual, que los árbitros hablen después de un partido para aclarar aspectos técnicos, consideramos, en nuestra opinión, que debe ser mejor que lo haga el comité técnico y con mejores herramientas. Que el árbitro salga después del partido y opine sobre las jugadas de ese partido, consideramos que no ayuda al fútbol, porque creemos que lo único que haría sería incrementar la polémica de una manera visceral, y consideramos que la función del árbitro como juez deportivo no es salir a explicar por qué toma las decisiones. Un árbitro se espera que tome decisiones y que acierte, y después los demás pues que las comenten, que las critiquen o que las valoren. Aunque eso ocurre pocas veces. Tú sí, que eres uno de los que más valora nuestra labor. Con lo cual, en ese punto estamos. Pero sí que te digo que es una reflexión continua de este Comité Técnico de Árbitros, el seguir siempre avanzando en ver qué podemos hacer para ser más cercanos, qué podemos hacer para explicarnos mejor. Y como prueba, esta rueda de prensa. Hemos sentido esa preocupación sobre las manos y hemos dicho, pues vamos adelante, vamos a explicarlo otra vez. Y si eso conlleva el hablar de errores, pues Ladis, Carlos Clos, el comité técnico decíamos, pues adelante, vamos a salir y digamos claramente que han sido errores. Ya, pero es que hay errores que han sido errores del VAR. Y hemos dicho, pues salgamos y digámoslo públicamente porque eso nos va a dar más credibilidad. Pero es que hay algún caso donde no solo eso, el VAR estuvo acertado, el árbitro estuvo acertado, el VAR intervino y modificó una decisión correcta. Eso es algo que no nos gusta, pero ha ocurrido. Pues salgamos y digámoslo, porque dará mayor potencia a nuestro mensaje. Así es que, gracias por tu sugerencia y seguiremos avanzando, estoy seguro. Vamos con Bruña, Mundo Deportivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos otra vez. Yo tengo la sensación esta temporada que hay más críticas, no de aficionados y de periodistas, que lo hacemos siempre, sino de gente de fútbol, de entrenadores, de jugadores, de clubs, sobre el VAR y sobre los arbitrajes. ¿Usted qué piensa de todo esto? Pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que nosotros hemos hecho un análisis de este aspecto, del tema de las polémicas sobre el VAR. Hemos hecho un análisis porque tratamos de hacer esa autocrítica y tenemos hasta una reflexión por escrito. Y me gustaría compartirla con vosotros porque creo que puede dar respuesta a muchas de otras preguntas de las que puedan venir. Está claro que en el fútbol con VAR hay más polémica que en el fútbol sin VAR. No en España, no hablemos de España. Esto ocurre en Italia, ocurre en Inglaterra, ocurre en Alemania, ocurre en todos los sitios. En el fútbol ahora hay más polémica que antes del VAR. Entonces, la reflexión que nosotros hacemos es, si tenemos el mayor índice de aciertos de la historia del fútbol, ¿por qué tenemos más polémica? Pero tenemos que partir de aceptando entre todos la primera frase. No puede tener nadie ninguna duda de que en la actualidad en el fútbol hay un índice de aciertos más grande que nunca en la historia del fútbol. ¿Por qué? Pues porque antes cometíamos errores. ¿Por qué hay más polémica? Pues voy a intentar responder a tu pregunta. Primero, pues por un error de concepto, porque cuando llegó el VAR se pensó que el VAR era la panacea del arbitraje. Se igualó VAR a error cero. Y eso es un error muy grande, porque ni es el objetivo del VAR, ni es la realidad del VAR. Con lo cual, todos tenemos que reconocer que hay errores que no son evidentes y que el VAR ni los puede ni los debe solucionar. ¿Eso explica a por qué hay más polémica? Pues no sé si te sirve como una posible explicación, nosotros pensamos que sí. Y es porque lo que espero de algo no es lo que estoy recibiendo de eso. También porque falta asimilar algo muy importante, y es que el VAR se equivoca. Tenemos que asimilarlo, tenemos que asimilarlo. Es una frase, pero tenemos que asimilarla. Más, ¿por qué pensamos que hay más polémica por el VAR? Pues porque nadie reconoce cuando el VAR acierta.
porque nadie reconoce que el VAR acierta. En este país hemos tenido equipos que han podido descender o a segunda división y no lo han hecho por una decisión de VAR, pero nadie ha salido a reconocerlo. Hemos tenido, sin ir más lejos, un partido de Liga en segunda división donde, gracias a una intervención del VAR, un equipo no ha perdido por aleación indebida. Pero nadie ha salido a reconocerlo. Hemos tenido una liga con 100 intervenciones, de ellas 97, pero nadie sale a decirlo. ¿Por qué? Porque los aciertos se dan por supuestos y se silencian absolutamente. Los aciertos se dan por supuestos y se silencian. Todos hemos escuchado y leído esas críticas. Tú en tu pregunta decías, ¿no os da la sensación de que ya no solo medios de comunicación, sino que también algunos jugadores, algunos entrenadores salen y critican al VAR? La respuesta rotunda es sí, claro que lo he leído. Pero me falta leer y escuchar los demás. ¿Dónde están los aciertos? Esos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jugadores que tú dices, técnicos, entrenadores, entre todos, ¿dónde están los 150 que cada año son aciertos de VAR? Eso es lo que no escuchamos. Entonces, ¿por eso hay más polémica de VAR? Pues porque los aciertos se silencian y los errores se magnifican. El VAR también es una herramienta para los medios de comunicación. Permitirme, no es una crítica, es una realidad. El VAR es una herramienta que los medios de comunicación le ha venido de maravilla para incrementar contenidos, debates, tertulias, etcétera, etcétera. Esto ya sabéis que alguna vez lo hemos dicho y entendemos que pueda molestar, pero como somos honestos y francos, pues lo decimos con naturalidad. El VAR pone de manifiesto el desconocimiento que tenéis de las reglas de juego y también pone de manifiesto intereses particulares que convierten aciertos en el terreno de juego. El árbitro ha tomado una decisión correcta, pero el desconocimiento de las reglas de juego o intereses particulares, como es normal de los participantes en el juego, lo convierten en errores. Significa que se empieza a decir y a decir y a decir y a decir y a debatir y a hacer tertulias sobre el error del árbitro, que era un acierto. Pero bueno, como ya se ha instaurado que era un error, la siguiente pregunta es, bueno, y como este error era tan claro, ¿por qué el VAR no ha intervenido? Es que no lo puedo entender. Entonces, claro, como el VAR no interviene, claro, ¿cómo va a intervenir si era un acierto? Pues nadie entiende que no intervenga el VAR. Y como eso es así, pues es un escándalo, se crea una polémica, se hacen comunicados, cartas, declaraciones, se llega a una polémica increíble, se habla semanas de una acción, de por qué el VAR, esto nadie lo entiende, el VAR no funciona, no entendemos los criterios, y el criterio es muy claro, es que el árbitro estaba acertado, pero ese desconocimiento o ese interés trata de convertir aciertos en errores, errores en escándalos de VAR y escándalos de VAR en un debate nacional. Cuando eran aciertos y cuando el Comité Técnico de Árbitros o cualquier árbitro del mundo entero ve esa acción, nosotros nos miramos entre nosotros y decimos, ¿pero por qué se ha montado esto si realmente era un acierto? Si el árbitro estaba acertado, ¿por qué critican al VAR? ¿Por qué critican al VAR? ¿Esperan que el VAR corrija una decisión acertada del árbitro? Es de locos, es de locos. ¿Qué ocurre? Que cada equipo considera que las jugadas a su favor son todas claras y manifiestas y quieren que el VAR intervenga. Ese concepto que nosotros decimos de que el VAR no debe intervenir ante la mínima duda, los equipos se lo aplican, pero cuando es la jugada del equipo contrario, cuando es la suya, todo es claro y meridiano y el VAR tiene que intervenir. Si no lo hace, la cuestión es ¿para qué existe el VAR? ¿Dónde estaba el VAR? No entendemos nada. ¿Pero qué pasa cuando el VAR interviene en su contra? Pues entonces lo que ocurre es que no entendemos el criterio, se van a cargar el fútbol, esto no es fútbol, claro, porque intervienen en su contra. Cuando el VAR interviene en una decisión que favorece sus intereses, entonces lo que ocurre es que sí entienden el criterio. Nunca he escuchado una declaración de alguien que diga el VAR ha intervenido, ha pitado un penalti a nuestro favor, pero de verdad que no entendemos el criterio. En ese caso, todos entienden el criterio. Lo que ocurre es que se silencia por completo. Como tú decías, ¿hay jugadores que hacen manifestaciones criticando al VAR? Sí. Pocos, la verdad. Pocos, porque estamos considerando que estamos hablando de 248 partidos. Afortunadamente son pocos.
¿Algunos entrenadores? Sí, afortunadamente son pocos, tampoco exageremos. ¿Algunos dirigentes? Pues también, pero también hemos de reconocer que son pocos, tampoco nos tiremos de los pelos. Ahora, y me faltan poner más muis, pocos se manifiestan sobre los asientos del VAR. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, los errores del VAR son mínimos, pero se habla días y días. Y los aciertos del VAR son cientos, pero como ya nos hemos acostumbrado, ni se valoran, ni se comentan y se silencian. Entonces, el batiburrillo es, hay errores que no son evidentes y el VAR no puede solucionar. Entonces, eso crea mucha polémica. O sea, la gente piensa que esto es penalti y piensan que ¿por qué el VAR no interviene? Pues no interviene porque no es una evidencia. Luego el VAR pues se equivoca. Entonces nosotros, desde el punto de vista arbitral, contribuimos a la polémica en algo. Sí, pues en que nos equivocamos. Tenemos que ser humildes. Hay polémicas que es porque nos hemos equivocado. Pues claro que sí, es normal. Pero hay otra suma, es que cuando el VAR es en nuestra contra, no entendemos nada. Cuando es a nuestro favor, entendemos todo, pero nos callamos. Se critica al VAR, pero no se reconocen los aciertos. Y finalmente, por el desconocimiento de las reglas de juego o por intereses, aciertos los convertimos en errores, en críticas al VAR y en escándalos. Con lo cual, creo que este es un poco nuestro análisis. Los árbitros cometen errores, el VAR no es perfecto, también comete errores, pero la balanza es indiscutiblemente positiva. Indiscutiblemente positiva. Ese es nuestro análisis de por qué pensamos que existe polémica con el VAR. Que conste que en la pregunta no estaba pactada con Manuel Bruña. ¿Puedes dar fe de ello, Manuel? Gracias por la explicación. Eso, la pregunta no estaba pactada. La respuesta, evidentemente, sí estaba preparada porque pensábamos que alguna de las preguntas podía ir en este sentido, pero Manuel Levanto todavía no ha fichado por el Departamento de Comunicación ni la Comisión Técnica del CTA. También hay veces porque nosotros, en ese ejercicio de autocrítica, como habéis visto, que nos preparamos pues todas las jugadas, todos los números, tratamos de verdad de hacer ese análisis para ser autocríticos, ¿no? No lo hacemos buscando argumentos para defendernos, no, lo hacemos buscando la crítica que nos ayude a crecer. Y en esa crítica, pues tratamos de organizar nuestras ideas y de analizar por qué pensamos que vienen esas polémicas, ¿no? Y esa es la reflexión. Vamos con José Ignacio. Adelante con tu pregunta, José Ignacio. Sí, hola, buenos días de nuevo. Yo le quería preguntar precisamente por un entrenador que criticó al VAR. En la última rueda de prensa que nos concedieron en diciembre, le preguntaron por la sanción a Álvaro Cervera de 4 partidos. Usted no quiso entrar a valorar las declaraciones en sí porque dijo que no le competía, pero sí dijo que era correcto poner límites porque no se podía poner en duda la honradez e imparcialidad de los árbitros y que con esta norma de la Federación ustedes se sentían protegidos. Ahora que el TAF le ha quitado la sanción a Álvaro Cervera, quería saber si nos podía decir qué opina y si por ello, en cierto modo, se sienten ahora desprotegidos. Gracias. Pues gracias por tu pregunta. Además está muy bien formulada, muy bien hilada y muy bien hecha. No es por, Bueno, pues yo me gustaría insistir en que los árbitros, el colectivo arbitral, nos sentimos tremendamente protegidos por nuestra casa, por la Federación Española de Fútbol y por su presidente Luis Rubiales. Eso es muy importante. Para el colectivo arbitral es muy importante que la Federación Española, que es nuestra casa, les proteja. Es muy importante que nuestro presidente Luis Rubiales nos defienda, nos proteja, crea en el colectivo arbitral y lo demuestre día a día. Eso es algo que nosotros valoramos mucho y es muy importante. A partir de ahí, creo que dejamos clara nuestra línea roja, y la línea roja es no se puede insultar a un árbitro ni dudar de su honorabilidad. A partir de ahí, lo que hagan los tribunales administrativos del deporte, los órganos disciplinarios de cualquier organismo, sea nacional o internacional, nosotros lo que debemos hacer es respetar sus decisiones. Nosotros, como jueces deportivos de la competición, exigimos respeto, entonces mal favor haríamos al fútbol si nosotros entráramos a valorar públicamente o a criticar sus decisiones. Respetamos sus decisiones y las acatamos con total tranquilidad. Vamos con Luis Castro, de Televisión de Castilla-La Mancha. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? No sé si me oís, creo que sí. Adelante, vale. Luis, sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por de nuevo la
la didáctica que nos hace aprender más. Quería preguntarle a Velasco Carballo, ha abierto un melón interesante en el tema de los penaltis, que han reconocido que cada vez se pitan más penaltis, que hay que intentar que los contactos ligeros no sean sancionados. Lo que pasa que me genera la duda y quiero que lo expliquen. ¿No entra dentro ahí ya más la interpretación? Porque, claro, si el árbitro dice hay contacto, va a verlo al VAR, hay contacto, ¿cómo se puede saber si un penalti es light o no es light? ¿No cree que eso quizás también va a confundir más a la gente que ya te estaba confundida con el tema de las manos? Gracias, Carlos. Pues muchas gracias por tu pregunta. Esta reflexión que he hecho hoy no ha sido nueva, ni muchísimo menos, porque en la rueda de prensa que dimos al final de la temporada pasada, precisamente lo establecimos como punto de mejora. En la rueda de prensa de final de temporada dije exactamente lo mismo que hoy. Nuestra conclusión fue que en el mundo del fútbol, no en España, insisto, en el fútbol se pitan más penaltis con VAR que sin VAR, como norma general. Entonces, a final de temporada pasada dije lo mismo que hoy, y es que tenemos que intentar entre todos el que el penalti sea penalti y que intentemos subir el listón de las decisiones. Eso es algo que, como tú bien dices, corresponde al árbitro en el terreno de juego y que tiene que ser el árbitro en el terreno de juego el que establezca ese listón, esa subjetividad de los contactos, y la verdad es que yo creo que en España se hace generalmente bien. Yo estoy muy contento con el rendimiento de nuestros árbitros y los árbitros en España pitan penaltis. Alguno que me esté escuchando pues me dirá, pues sí, pues acuérdate el de no sé qué partido. Pues sí, seguramente haya habido algún contacto, algún penalti más light. Pero no porque el árbitro lo haya sancionado al ser light, sino porque el árbitro, desde su punto de vista, desde su situación en el terreno de juego, para él aquello era penalti. Para aquel árbitro era un penalti muy claro, no era un pequeño contacto. Entonces, esa es nuestra instrucción del comité técnico, eso lo dijimos a final de temporada pasada, no es nuevo, simplemente lo estamos repitiendo en esta rueda de prensa, los árbitros lo están haciendo y lo que queríamos en esta rueda de prensa es el hacer un énfasis de que se están cancelando más penaltis desde la sala VAR que otras temporadas. Pero solo lo podemos hacer, y esto quiero remarcarlo mucho, cuando tengamos una evidencia absoluta de que o no ha habido contacto o una evidencia absoluta de que ha sido el jugador delantero el que ha provocado el contacto, porque se ve una imagen muy clara donde el jugador es el que golpea con su pierna al defensa o que se está cayendo claramente antes de que exista el contacto, aspectos que sean realmente evidentes. Si no, el árbitro decide y el VAR jamás debe intervenir. Vamos con Pedro Fullana, de la cadena SER. Pedro. Hola, Carlos, muy buenas. Teniendo en cuenta que hay criterios que podemos compartir muchos de los que estamos aquí, sí que tengo varias consideraciones o preguntas que me gustaría realizarle a medida de lo que ha estado hablando. Si dice usted que hay más críticas ahora con el VAR que antes sin el VAR, algo no me cuadra. ¿Eso qué quiere decir? Que el VAR genera más confusión, si no a los árbitros, porque dicen ustedes que lo tienen todo muy claro, sí al entorno. Luego ha dicho que el porcentaje de error no es muy elevado en cuanto, por ejemplo, al caso de las manos, pero ¿no le parece demasiado error humano, sino de criterio, casi un 10% habiendo VAR? ¿No cree usted que ha bajado el nivel arbitral en España si hay ese margen, que yo considero que casi un 10% es bastante alto? Y la segunda pregunta, un caso concreto, con lo que sucedió en el Valencia-Celta, ¿cómo valora usted o cómo piensa en cuanto a la resolución del comité de competición de quitar la tarjeta roja por una ocasión manifiesta en ese Valencia-Celta a Rubén Blanco? ¿Comparte esa decisión del comité? Pues muchas gracias por tu pregunta. Respecto al análisis de por qué es la polémica del VAR, polémica del fútbol con VAR o sin VAR, creo que la exposición ha sido tan larga que no me gustaría repetirla y me refiero a la anterior. Creo que lo he explicado con bastante claridad todos los aspectos que considero que alimentan esa polémica. Respecto a los tantos por cientos, espero que cuando te lleguen los datos corrijas tu error, porque el error de los árbitros en las áreas de penalti hemos concluido que está en torno al 1,6%, con lo cual no entiendo ese dato del 10%, pero bueno, supongo que cuando recibas los datos por escritos, que el ADIS amablemente te los pasará, podrás corroborar lo que estoy diciendo. Más vehemente, si me lo permites, voy a ser respecto al nivel de los árbitros españoles. El nivel de los árbitros españoles, bueno, voy a empezar por lo fácil. Lo fácil es
que, claro, el que podamos decir que yo soy más alto que Carlos Clos o no, pues lo puede soportar cualquiera. Y diremos, bueno, pues eso es una cuestión opinable. Sí, perfecto, excepto que cuando saques el metro, pues verás que Carlos Clos es más alto que yo. Pues esto es lo mismo. Mire usted, o mira, Luis, podemos hablar de lo que... Pedro, podremos hablar de lo que queramos. El nivel de acierto de los árbitros españoles va incrementándose cada temporada. Tan es así que nosotros realmente consideramos que repetir los números que están teniendo esta temporada va a ser realmente difícil. Va a ser realmente difícil, porque su grado de acierto es tan elevado, que es difícil. Con lo cual, el poner en duda su nivel de acierto se choca con los datos que acabamos de compartir. Yo en esto tengo también un amigo que yo le someto a la prueba del algodón. Y entonces él, que es muy forofo del fútbol, me dice, bueno, ya sí, pero acuérdate del penalti de él. Entonces me dice un penalti que haya sido famoso esta temporada. Y entonces yo, para no discutir con él, porque ni con mis amigos discuto de jugadas concretas, le digo, perfecto, pues es penalti y ahí la hemos liado parda. Digo, dime alguno más. Entonces él me dice otro y después otro y le digo, no, ya, pero me tienes que decir más, porque son 248 partidos. Entonces, cuando le reto a que me saque errores claros que no hayan sido resueltos después del tamiz del árbitro y el tamiz del VAR, pues al final le tengo fastidiado porque me dice, hombre, ya, es que ahora mismo, joder, pues tampoco me voy a acordar. Y digo, bueno, pues te dejo una semana. Deja una semana, tendrás un tío en Almería, otro tío en Valencia, yo qué sé. Venga, búscame y me los traes. Y al final, pues la verdad es que suelo ganar la batalla porque es que no hay muchos. A verlos, claro que los hay, pero en 248 partidos el nivel de acierto de nuestros árbitros es brutal. Pero ahora voy a ser más vehemente contigo. Mira, creo que el nivel de acierto es muy alto, pero el nivel que tenemos en el arbitraje español actualmente es el mejor que ha habido en la historia del fútbol. Pero sin ninguna duda. Esto es echarnos piedras a los que hemos sido árbitros no hace mucho, como yo, o Carlos Clos, que está aquí, o Antonio Rubinos, que me estaba viendo aquí, y hemos sido árbitros internacionales, hemos pitado algo, hoy hemos pitado finales europeas, mundiales, muchas cosas. Pues os lo digo con total claridad. La generación actual es la mejor generación de árbitros que ha habido en la historia del fútbol español. Pero, como ha dicho antes Carlos del Cerro, y te lo ha explicado, es que son los más demandados en todas las competiciones internacionales. Tanto como árbitros como VAR. Tanto como árbitros como VAR. Pero, oye, pues, ¿qué te puedo contestar, Pedro? Pues, en fin, si se critica a Rafa Nadal en este país, ¿cómo no se va a criticar a nuestros árbitros? Quizá tengamos el mejor tenista que ha habido en la historia del tenis, o no lo sé, tampoco me quiero meter en un jardín, Ladis, pero seguramente para mí sí lo es, porque para mí Rafa Nadal es español. Entonces, para mí es el mejor del mundo. A lo mejor hay uno o dos o medio que no lo sé, que pueden ser mejor que él, no lo sé, pero como él es muy bueno, y seguro que es de los mejores del mundo, pues yo me siento orgulloso porque es español. Pues a mí me encantaría que nuestro entorno pues pensara lo mismo de nuestros árbitros, porque realmente fuera de nuestras fronteras así lo piensan. Que en España no lo reconocemos, pues perfecto. Pero Pedro, que te quede tremendamente claro. Los índices de acierto son escandalosos, la generación que tenemos es muy difícilmente repetible y algún día explicaré por qué, porque es una generación extremadamente buena. Entonces, yo estoy muy orgulloso de ellos y no lo digo porque sea el presidente, de verdad, es que son muy buenos. Faltaba la tarjeta que retiraron, Carlos. Respecto a las decisiones de los comités disciplinarios, respeto. Algunas decisiones no nos gustan, a otras decisiones nos gustan más, pero nosotros ni nuestra función es criticarlas ni públicamente manifestarnos sobre ellas. Lo que tenemos que hacer es dar ejemplo y respetar las decisiones de los órganos disciplinarios de nuestro deporte. Vamos con Gonzalo. ¿Qué tal de nuevo? Yo le quería preguntar a Velasco
sobre la confusión o, bueno, la desigualdad de criterio que vemos en algunos partidos, que yo creo que es lo que crea ese error, tanto en los medios, en los clubes, en los jugadores, ¿no? Estamos todos en tercero de VAR, estamos aprendiendo. Es verdad que los árbitros cometen más aciertos que errores, pero también es cierto que es mucho más fácil la teoría que la práctica. Usted ve todos los partidos de primera y de segunda, además ahora ha reconocido que nos analizan cada jornada. Este fin de semana hemos tenido, no le voy a preguntar por el partido, por la jugada en sí, pero una clara acción de confusión, de error. En el Villarreal Atlético de Madrid, una acción de Lemar, el árbitro pita falta, el VAR le llama porque piensa que es roja, el árbitro revisa la jugada y saca amarilla. Es decir, ahí hay 3 acciones y al final una última decisión. Usted en casa, que alaba el nivel arbitral, que cree que tiene España los mejores árbitros de su historia, cuando ve algo así, algo falla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensa? Gracias. Pues gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Pues pienso que el mundo es maravilloso, que el arbitraje es maravilloso, que el VAR es maravilloso y que esta jugada es maravillosa. Si no se diera una jugada como la del Villarreal Atlético de Madrid, tendríamos que provocarla. No sé cómo, pero tendríamos que provocarla. Porque es maravillosa. ¿Y por qué es maravillosa esta jugada, Gonzalo? Pues porque pone de manifiesto la esencia del VAR. ¿Por qué? Porque se ocurre una opción en el terreno de juego, el árbitro no sanciona ni tarjeta amarilla ni falta, el VAR revisa la acción y en la opinión del VAR es un error claro y manifiesto y en su opinión esa jugada es tarjeta roja. Esa es su opinión. Eso, hasta ahí, ¿qué pienso? Pues perfecto, que el árbitro de VAR en esa acción piensa que esa jugada es roja. ¿Puede ser roja? Pues para unos será que sí, para otros que no. Para el árbitro que estaba actuando de VAR, lo era. Pues llama al árbitro. ¿Por qué es maravillosa esta jugada? Porque pone de manifiesto lo siguiente y es que el VAR no decide nada y que es el árbitro el que toma la primera decisión y la última. Y el árbitro va a revisar una acción muy trascendental en un partido y él es el que tiene que tomar la decisión. Pero gracias a las imágenes que está todo el mundo viendo en sus casas, o casi mejor porque las prepara el VAR a cámara lenta o desde los ángulos donde se pueda tomar una mejor decisión. Entonces es una jugada maravillosa. El árbitro va a verla en el monitor. Una vez que el árbitro va a verla en el monitor, discrepa con su compañero. Y para él esa jugada no es roja y es tarjeta amarilla. Pues perfecto, se da la vuelta, hace un gesto y para él eso es amarilla, saca tarjeta amarilla, toma la decisión y sensacional. Ahora después nosotros tenemos que analizar, como comité técnico de árbitros, quién pensamos que ha tomado la decisión correcta. ¿El que le ha llamado desde el VAR que pensaba que es tarjeta roja o el árbitro de campo que se ha decidido por una tarjeta amarilla? Pues nosotros hacemos ese análisis, debatimos con nuestro equipo y decimos, chicos, para nosotros esto es roja y este debe ser el criterio a seguir. ¿Por qué es maravillosa? Pues porque, Gonzalo, tú eres una persona que normalmente aprecia el arbitraje y tiene comentarios muy positivos, pero de 69 veces que ha pasado eso, en 65 el árbitro ha estado de acuerdo con el VAR y en 4 no lo ha estado. O sea, el 94% de las veces el árbitro coincide con el VAR y rectifica su decisión. ¿Qué pasa porque haya alguna ocasión en que eso no sea así? Pues eso es lo saludable. Eso es lo saludable. Porque lo contrario, para mí sería sospechoso. Si siempre que va el árbitro cambia la decisión, pues entonces llegaríamos a la conclusión de que mejor no vaya o que es el VAR el que toma las decisiones. Sería muy peligroso. Siempre tiene que haber un margen donde el árbitro tiene derecho a no coincidir con el VAR. ¿Cuál es nuestro aspecto positivo de la Liga Española que no ocurre en otras ligas? Es, si eso ocurriera semana tras semana, pondría de manifiesto que no hay un criterio unificado. Iba a decir la suerte, no. La capacidad del grupo de árbitros extraordinario que tenemos en España hace que más del 94% de las veces eso es tremendamente fiable y consistente las dos acciones. Y solo en un 5% eso no ocurre. Con lo cual, es una jugada que si no se diera, habría que provocarla todos los años para poner de manifiesto todo lo que acabo de explicar. Vamos con las últimas 3 preguntas. Jesús Poveda, Radio Marca. Jesús, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la rueda de prensa, como siempre. Voy a aprovechar y hago un mix. Dos que me han pasado los compañeros que están en los campos y una que va también por la decisión del TAD con respecto a Cervera. Precisamente por eso hablan de juicio subjetivo que no se basa en palabras literales. ¿Sentís que se deslegitima la herramienta sancionadora que habéis puesto en marcha en ese sentido? Eso por un lado. Por el otro, me preguntan los compañeros que están en los campos, compañeros periodistas, que les vendría muy bien cuándo se van a ver las jugadas repetidas en los videomarcadores, que esta es una cosa que anunciasteis a principio de año y que le dimos mucho bombo. Y Andújar me ha pedido que os pregunte también cuándo se harán públicas las listas de ascensos y descensos con su desglose corriente, porque en campaña Rubiales dijo que esto se haría público. Ascensos y descensos de árbitros estoy hablando. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. Respecto a la decisión de los órganos disciplinarios, creo que me he referido antes a ella. Los árbitros toman sus decisiones en el terreno de juego, los comités disciplinarios tienen sus decisiones, la Federación Española de Fútbol protege al colectivo arbitral, el presidente del colectivo arbitral protege a sus árbitros y a partir de ahí las decisiones de los órganos disciplinarios es algo que nosotros solo podemos entrar a respetar. Rápidamente, respecto a los videomarcadores, creo que no nos explicamos bien. Lo que explicamos nosotros es que en los partidos de la Supercopa se iban a utilizar esos videomarcadores y en aquellas, por ejemplo, la final de la Copa del Rey también lo haremos, porque la potestad y el control es por completo de la Federación Española de Fútbol. En el caso de la competición de Liga, eso no corresponde a la Federación Española de Fútbol y no nos podemos manifestar sobre ello. ¿Cuál era la última parte de la pregunta? Ascensos y descensos, listas. Andújar, pues mandarle un abrazo muy fuerte, en primer lugar. Es una persona a la que todos tenemos mucho cariño, así es que Jesús, transmítele ese cariño. Respecto a los ascensos y descensos, todos los años nosotros publicamos los árbitros que ascienden y los árbitros que descienden. Y respecto a esa... en este caso, además, no solo es así, sino que, como sabéis, son trabajadores, tienen un contrato de trabajo y realmente ahora mismo no podemos hablar de ascensos y descensos puramente, sino que además hay un contrato de trabajo, un contrato laboral y lo que supone es que a final de temporada nosotros debatiremos la comisión técnica y decidiremos qué árbitros renovamos su contrato en Primera División y cuáles no les seguimos con esa renovación. Y a mí me gustaría contestar a Andújar, con todo el cariño del mundo, es que tenemos que intentar ver cada vez más al colectivo arbitral como el equipo 21 de la competición. Entonces, esa sería mi respuesta más general. Como equipo número 21, pues Zidane, Koeman, El Cholo, Mendilibar, todos los entrenadores a final de temporada harán el balance de su equipo y intentarán hacer la mejor alineación para la temporada que viene. Renovarán contratos, otros no renovarán contratos. Nosotros no podemos tener cesiones, lamentablemente, Carlos. Cuando no estés aquí no te podemos ceder a otro equipo, porque solo está el nuestro. Pero que veamos al colectivo arbitral en todos los aspectos como un equipo más, Entonces, a final de temporada, pues nosotros decidiremos quién renueva, quién no renueva, quién subimos del filial, quién no subimos del filial. Esa es nuestra mentalidad. Vamos con José Félix, de Dinamarca. José Félix, adelante. Muy buenas otra vez. A ver, yo quiero olvidarme un poco del VAR y quiero ir hacia... Gracias, José Félix. Nos olvidamos del VAR. Hacia uno de los pocos errores que yo creo que cometéis. No penséis que os iba a dar jabón, un poquito de caña. ¿Qué es el tiempo añadido? La verdad que me desespero un poco porque los tiempos añadidos no se aplican. O sea, 6 minutos no se juegan ni 2. A lo mejor estoy exagerando. Pero creo que eso es un debe que tenéis que corregir, que los tiempos añadidos sí se aplican, pero no se corresponden luego a la realidad. Y muchas gracias por, como siempre, llevarnos un poquito de claridad a los que no sabemos, o sabemos poco. Pues muchas gracias, José Félix. Tú sabes mucho, sabéis mucho, cómo no.
y aprendemos de vosotros. Sí, te doy la razón. En la anterior comparecencia y también a final de temporada pasada dijimos como autocrítica que claramente es un aspecto que tenemos que mejorar y que el tiempo de añadido, pues tenemos que ser más rigurosos en su control, que creo que cada vez lo somos más, pero también ocurre a veces que damos de añadido 7 minutos y creo que tú también eres de la opinión que a lo mejor en esos 7 minutos pues es que se acaban jugando 2 o 3. También es cierto que todos debemos de reflexionar en el fútbol español si realmente está en las manos del árbitro hacer mucho más, que seguro que está en manos del árbitro hacer más, pero también creo que podemos todos mirarnos el ombligo en el fútbol español y ver si realmente es una cuestión que el árbitro pueda solucionar o es una cuestión que es más propia de los propios futbolistas que utilizan tácticas dilatorias, en fin, ralentizan mucho las acciones. Creo que es un debate muy acertado, José Félix. El número de faltas, antes preguntabais a nuestros árbitros sobre cómo arbitraban fuera y dentro. Yo no he querido intervenir por respeto hacia ellos y hacia vosotros en la pregunta, pero el nivel de infracciones que hay en la Liga Española, el número de faltas que hay en la Liga Española son muy superiores a muchas otras competiciones. El comportamiento es el mismo cuando un equipo juega en la Liga Española que cuando juega en una competición internacional. ¿Es lo mismo el comportamiento de un jugador cuando juega en su equipo cuando juega en la selección nacional? ¿Es el tiempo efectivo de juego en España comparado con el de otras ligas es algo que podamos mejorar? Sin duda sí. ¿Eso tiene que ver con los minutos de añadido? No, tiene que ver con los 90 que se juegan, no los que añadimos. Los que añadimos, ok, vamos a hablar de ellos. Pero en vez de hablar los 5 añadidos, vamos a hablar de los 90, porque 90 son más que 5. Sobre los 90, ¿por qué en España se juega menos que en otros países? Pues yo creo que es un análisis que es muy bueno y que el fútbol español creo que debe reflexionar. Pero hablar de los 5 que añade el árbitro, te doy la razón, hacemos autocrítica, tenemos que mejorar. Abro el debate de los otros 90. Y cerramos con Manu Turralba de COPE. Manu, adelante. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ha dicho que con el VAR ahora hay más polémica que antes y me gustaría preguntarle si no piensa que es en parte porque el criterio sobre las manos ha cambiado durante la última temporada, si no piensa que es en parte porque los espectadores ahora desde casa ya no ven las imágenes con las que está trabajando el VAR, porque no sé, usted cuando ve los partidos, a mí sí me pasa, nunca se le ha pasado por la cabeza qué estarán revisando en el VAR, por qué el VAR ha tomado esa decisión. Y le quiero preguntar si no estábamos mejor antes, cuando los espectadores sí que podían ver estas imágenes en directo. Una cosa más, ha dicho que tenemos los mejores árbitros de la historia. Me gustaría que me dijera si tenemos los mejores árbitros del mundo y si tenemos los mejor VAR del mundo. Gracias. Bueno, empiezo por el final. Para mí sería muy fácil decir los árbitros españoles son los mejores del mundo. Os daría un titular maravilloso, pero no quiero utilizar esa prepotencia porque no me parece tampoco bien. Sin lugar a dudas, tenemos la mejor generación de árbitros de la historia y, sin lugar a dudas, en mi opinión, tenemos un nivel arbitral de los mejores del mundo. Eso lo digo con rotundidad y no tengo ninguna duda. Lo otro, no quiero caer en la prepotencia y menos dar un titular. Me preocupa tu pregunta. Me preocupa tu pregunta porque has dicho una cosa para nosotros muy grave y es el cambio de criterio. Nosotros jamás hemos cambiado de criterio. Nosotros jamás hemos cambiado de criterio. Entonces es muy grave tu afirmación. Otra cosa es que tú los desconocieras, pues eso lo aceptamos. Eso lo aceptamos. Pero nosotros no hemos cambiado de criterio. Eso me preocupa. Eso me preocupa. Y segundo, no he entendido tu parte de la pregunta respecto a que si se veían las imágenes o no se veían las imágenes. No creo que haya duda en que nosotros, cuando el árbitro cambia su decisión, toda la imagen, fíjate si somos transparentes, que cuando el árbitro va a ver el monitor, lo que está viendo el árbitro lo estás viendo tú en tu casa en ese preciso momento. ¿Qué más transparencia puede haber? No sé, pregunto. ¿Qué más podemos enseñar? Si lo mismo que está viendo Jesús Gil Manzano, Ricardo de Burgos, Carlos del Cerro, lo mismo lo estás viendo tú en tu casa. Es una pregunta, es que a lo mejor no he entendido bien la pregunta. O sea, si se ve exactamente lo mismo. Sí, bueno, entonces, pues solo remarcarte lo que te decía. Cambio de criterio no, jamás.
hacemos un cambio de criterio a mitad de temporada. Jamás hacemos un cambio de criterio a mitad de temporada. No sé si he sido suficientemente expresivo. Lo que sí ocurre es que los árbitros acertamos, nos equivocamos y resulta que cuando nos equivocamos lo que se dice es que no tenemos criterio. O también ocurre otra cosa. Si resulta que Carlos se equivoca 2 partidos en algo y al tercer partido acierta, lo que se dice es, es que Carlos ha cambiado de criterio. No. Si Carlos tiene el criterio perfectamente claro. Esto es muy sencillo. Mira, en las 2 primeras se ha equivocado y en la tercera ha acertado. ¿Cuál es el criterio? Pues muy claro. Pues que de 73 manos, en 68 la decisión sea siguiendo ese criterio y en 5 nos hayamos equivocado. Eso se llama tener criterio. Se llama tener criterio, pues que de 563 acciones de penalti, al final del todo nos equivocamos en 9, en 8, en 10, en 12. Eso es tener criterio. En 563 acciones de penalti. Eso es tener criterio. Lo demás, pues no lo compartimos. Pues hasta aquí la rueda de prensa y el balance de este segundo tercio de temporada. Gracias a todos por participar como siempre y hasta la próxima. Gracias.